Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero. Ya está nuestro siguiente invitado, presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Se trata mucho más, así como activo, como hiperactivo y más sonriente, como que esta casa, la última vez que nos vimos en esta misma Mira, tribuna. No hay que olvidarse que el domingo tuvimos un triunfo contundente donde la mayoría de los chilenos se pronunció en las urnas, y es un triunfo ciudadano y transversal. Y ningún sector político puede atribuirse ese 62%. Yo quiero mis primeras palabras de agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron trabajando desde las distintas orgánicas, a la Casa del Rechazo, también a la centroizquierda por el rechazo, a los partidos de Chile Vamos, a los partidos del sector, todos unidos tras un propósito: votar en contra de una propuesta constitucional que dividía a los chilenos, que insistía en los maximalismos, en los ánimos refundacionales, y los chilenos le dijeron no. Senador, ¿van a cumplir su palabra de que el proceso constituyente sigue? Porque usted ha tenido rebelión en RN esta semana, según se ha conocido en la prensa, con senadores que están diciendo que no una nueva convención, que se están plegando más a republicanos, al Partido de la Gente. ¿Se va a cumplir la palabra empeñada? Renovación Nacional cumple la palabra empeñada. Y no solamente Renovación Nacional, también la UDI y Evópolis. Quiero contarles que nosotros hemos tenido en el día de hoy una segunda comisión política después de el triunfo del día domingo recién pasado, que fue un triunfo, vuelvo a insistir, ciudadano y transversal, y donde hemos reafirmado nuevamente que Renovación Nacional cumple la palabra empeñada para poder conducir a una buena y nueva constitución. Quiero decirles que además vengo saliendo de una reunión en el día de hoy con los presidentes de partido, los tres presidentes de partido. ¿Qué mecanismo, senador? Bueno, quiero decirle que respecto al mecanismo nosotros tenemos una mixtura. Hemos hecho durante esta semana un proceso de reflexión interna bien importante, porque los partidos orgánicos, serios, los partidos que además definimos institucionalmente nuestras decisiones, tenemos que hacer un largo caminar. Nos hemos reunido en 4 ocasiones con nuestros diputados, tenemos mañana de nuevo una jornada de reflexión con ellos, con nuestros senadores también, en 3 ocasiones. Está pendiente, pero le quiero señalar por lo menos que hay una mixtura. Ya. ¿En qué sentido? Tenemos que recoger primero un mecanismo que ofrezca amplia participación ciudadana, primero. Segundo, un mecanismo que recoja la experiencia de aquellos que saben, de los expertos. Mañana estaremos con el presidente del Agua a las 11, continuando nuestros amplios contactos que hemos tenido desde abril, donde iniciamos las conversaciones respecto del camino a seguir. También creemos, sin lugar a dudas, que esto tiene que tener un plebiscito de salida, donde efectivamente sean los ciudadanos los que se pronuncian y validen. ¿Y que se elija esa gente que va a redactar la nueva Constitución o no? ¿Elegido por las personas? Nosotros somos partidarios de que además exista un órgano electo por los ciudadanos y que pueda efectivamente poder conducir a un proceso de amplia participación. Mire, si usted me apura un poco, le voy a plantear lo que me gustaría y que debiera pasar por el trámite de los órganos pertinentes del partido. A mí me gustaría una primera etapa, una comisión técnica, que fue lo que propuse. ¿Una comisión qué? Una comisión técnica política, que fue lo que propuse en la segunda reunión de presidentes de partido y que fue recogido y que mañana tenemos la continuidad justamente de ese proceso, que se preocupe fundamentalmente de ver estudios de mecanismos y reglamentos. Luego, una comisión de expertos que sea capaz también de poder recoger la impronta y el aporte de la sociedad civil, y un órgano que sea elegido y que tenga un plazo acotado para resolver justamente el ¿Y quién proceso. elige a los expertos y a los asesores? Bueno, es parte de lo que hay que debatir. Es que se lo pregunto, pero le quiero señalar lo siguiente, que acá vamos a trabajar sin prisa
Y sin pausa. Y sin pausa. Ya, pero que es una frase que yo acuñé y que la ha repetido hoy día hasta los ministros de Estado. Solo para cerrar el tema, porque usted dice que en partidos como el suyo es complejo, hay que escuchar a todo el mundo, pero resulta que Evópolis sacó al tiro un comunicado diciendo que ellos estaban por una convención electa, y la senadora Rincón, sentada ahí mismo, dijo que ella había hecho campaña diciendo que iba a haber una nueva convención electa y que esa era lo que se iba a jugar ella para que fuera, y que entendía que había buena disposición, que se lo iban a aceptar. Completa y total. Ya, o sea, va a haber una nueva convención. O sea, por supuesto. Y yo voy a. O sea, lo primero, si me permite, lo primero que tenemos que hacer, y eso es lo que voy a proponer mañana en la reunión de presidentes de partido, es que primero definamos un plazo para aprobar la reforma constitucional que nos va a permitir habilitar justamente el nuevo proceso. Y eso será justamente la primera temática que yo plantearé mañana. La segunda temática es cómo somos capaces finalmente de que este comité técnico-político comience a operar, cómo se designa, y estaremos debatiendo respecto del particular. Pero yo quiero mandarle un mensaje al gobierno. ¿Sabe por qué? Mira, ha pasado una semana. El gobierno se desligó del proceso constitucional. Pero lo invitó y usted no quiso ir a la reunión. Pues después fue, pero dijo primero que no iba a ir. No. Lo invitaron el lunes y no fue, y el martes primero dijo que no y después llegó. Porque le quiero decir por qué. Sí. Porque acá no se puede improvisar. Y lo que ha hecho el gobierno, y lo quiero decir inmediatamente, era desligarse del peso, porque quiero decirle que quien fue derrotado, el proyecto político que fue derrotado el día domingo fue el proyecto político de la izquierda radical. Y este es un tema importante. ¿Qué fue derrotado? La plurinacionalidad. Pero fue derrotado también un Estado sin herramientas para enfrentar la delincuencia. Un Estado que no tiene herramientas para enfrentar el terrorismo. Fue derrotado también los maximalismos de los espíritus refundacionales. Entonces, el llamado al presidente es que comience a ejercer su rol. Mire, ellos tuvieron un paréntesis entre el 11 de marzo y el 4 de septiembre, que fue una fecha casi cabalística, donde yo quiero serle responsablemente, como presidente de 2 comisiones legislativas del Senado, que no había interacción con el Parlamento, que no había capacidad de diálogo con el Ejecutivo para sacar la agenda social, los dolores sociales. Y yo quiero emplazar al gobierno para trabajar en paralelo. Que usted dijo que era un muy buen nombramiento, tiene a la ministra Uriarte. Por eso le digo que a mí me parece que el nombramiento de Ana Lía Uriarte es un buen nombramiento, porque creo que va a haber diálogo, pero quiero decirle además que, escuchando y leyendo en el día de hoy la entrevista de Carolina Toá, pareciera que en el resto cambió el elenco, pero no el guión, y eso me preocupa. Ni una palabra respecto al terrorismo, ni una palabra respecto de la ampliación del estado de excepción constitucional a la región de los ríos, ni una palabra respecto de no estados de excepción que no sean acotados. Y se manda a las Fuerzas Armadas a la macrozona sur, básicamente en estado completo de indefensión. Entonces yo le quiero pedir a Carolina Toá, en el día de hoy, mire, hemos visto la violencia desatada. Después de horas de disturbios, horas de violencia, 3 detenidos, impunidad. Senador. Entonces yo quiero pedirle al gobierno que ejerza su rol. Y ejercer su rol implica hacer la pega. Mire, fallecieron 3 chilenos. Permítame en esto, ¿no? 3 chilenos, fallecieron 3 chilenos. Es que esto no es un tema menor. No, por supuesto, nada 3 menor. chilenos fallecieron. 3 chilenos en medio de portonazos y encerrona. No son 3 chilenos, no son estadísticas. Son 3 familias, con padres, con hijos, con abuelos. Yo quiero decirle al gobierno que acá no es posible que respecto a estos temas no haya ni una palabra respecto de aquello por parte del presidente de la República. Y vemos más bien impunidad. Una mujer en medio de las manifestaciones estudiantiles es golpeada. Discúlpeme, ni una palabra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La semana pasada yo creo que respecto a los hechos de violencia, muy grave lo que usted está señalando y no pretendo subestimarlo ni restarle la importancia, pero el subsecretario del Interior, Monsalve, y bueno, la ministra del Interior también tuvieron frases bastante categóricas de reproche frente a los hechos vandálicos y de violencia. Habrá que ver... No estoy viendo la entrevista de la ministra del Interior, estoy aquí con usted, así que desconozco lo que estará diciendo, pero me quedó una duda antes de irnos a otros temas, porque usted señaló que
iba a apostar por un proceso, por la continuidad de un proceso que tenga distintas etapas y ratificó que sería una convención electa. Un órgano. Un órgano, Ya. quitémosle el nombre, Pero porque un ya órgano electo, un ya. órgano electo es una decisión que ya tiene todo el apoyo de su partido, porque los últimos días pareciera ser que el escenario se desordenó en su partido más que en los demás. No. Bueno, pero el senador Osandón, senador Castro, ¿hubo esa comida en la casa de Carlos Larraín Mire, o no hubo? Pero ya mañana Yo le quiero van a estar señalar- alineados en que es un órgano Yo electo. le quiero señalar lo siguiente, que el expresidente Carlos Larraín es una voz, el senador Osandón es una voz, el senador Juan Castro es independiente, que está en nuestra bancada. Son voces que cuánto pesan. Son voces y que ¿Pesan mucho en o los pesan partidos poco? políticos quienes resuelven finalmente son los órganos institucionales. Y por tanto, yo le quiero señalar es que el compromiso de este presidente de partido y el compromiso de su comisión política y el compromiso de su Consejo General es avanzar hacia una nueva y buena constitución, y eso lo vamos a hacer. Estamos escuchando respecto a los mecanismos. Yo le señalé que yo apuesto, mi apuesta personal, mi deseo es justamente avanzar en esa dirección. Y quiero decirle que respecto de este proceso que incorpora distintas etapas, hemos estado dialogando. Y hemos estado dialogando con todos los sectores políticos. Y quiero decirle que cuando usted le preguntó a Jimena Rincón si hay diálogos, por supuesto que hay diálogos, si de eso se trata la política. Y si usted me pregunta si hay diálogos con todos los sectores que estuvieron por el rechazo, sí, estoy estudiando al Partido Republicano. Y si usted... ¿Por qué? Con los que estamos con una continuidad del proceso. Usted que dice que ha estado conversando con varios en su y también sector, con gente que estuvo por el apruebo. Pero, perdón, usted que dice que ha estado conversando con varios de su sector, ¿ve exceso de triunfalismo y pocas ganas de cambiar en algunos o cree que eso ya está fuera? No, fuera. Yo quiero decirle que el ánimo que hay de la unanimidad de la Comisión Política, de la unanimidad de nuestros órganos internos, han mostrado que la disposición a continuar el proceso para una buena y nueva Constitución. Y acá, senador, se le quiero señalar es que nadie puede, vuelvo a insistir, atribuirse el triunfo, porque acá, lo dije y lo vuelvo a reiterar, por primera vez desde el año 88, la centroizquierda y la centroderecha estuvieron en un mismo carril. Y eso es muy importante. No para pensar, como le preguntaron a Jimena en la entrevista anterior, en una coalición. No, es para decir que en definitiva tuvimos la capacidad de entender que la propuesta hecha por la convención fue una propuesta que dividía a los chilenos y no estamos dispuestos justamente a avanzar en esa dirección porque tenía un ánimo refundacional. Pero sí le quiero señalar algo que yo creo que les va a interesar, porque nosotros queremos efectivamente que haya una nueva y buena constitución, pero quiero decirle lo siguiente, sin ánimos refundacionales. Y por tanto hay muchos temas que hay que discutir. ¿Cuáles? Va a haber una hoja en blanco. Yo no soy partidario de una hoja en blanco. Si usted me dice... ¿Y quisiera partir con qué? Si no una hoja en blanco. Yo diría que si tenemos un proceso que tiene 3 etapas y que es capaz de eventualmente lograr... ¿El texto de Michelle Bachelet, por ejemplo? A mí me gusta, mire, le quiero señalar lo siguiente, a mí me gusta la constitución de Michelle Bachelet, que es un buen punto de inicio. A mí me gustaría, por ejemplo, que propuestas que también han elaborado constitucionalistas de nuestros sectores y que han socializado y que buscan rescatar buenas iniciativas que habían en el texto que fue plebiscitado el domingo pasado. Habían también buenas iniciativas, habían también algunas que nosotros propusimos en nuestra rechazo para reformar en su oportunidad, que también debieran estar contempladas, y por tanto hay un buen punto de inicio. Y además ese tiempo debiera ser reducido desde el punto de vista de la deliberación, con menos costos para el país y mucho más eficiente para dar certeza. Si el país necesita certeza, no puede seguir continuamente en una situación de incertidumbre.
Quisiera saber cómo están los ánimos de Renovación Nacional, justamente para poder darle certeza a la ciudadanía que no solamente está preocupada por los cambios constitucionales o esta nueva constitución, sino que también está preocupado por las demandas sociales. Así es. Sabemos que el texto, básicamente, por ejemplo, en dos preocupaciones muy relevantes para la gente, son pensiones y en salud, era muy categórico en cuál era la forma de poder abordar cuál sería el sistema de pensiones o el sistema de salud. Y usted, que tiene una de los partidos políticos con mayor cantidad de votos... Y además presidente de la Comisión de Salud. Presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo ve usted los ánimos de Chile Vamos, y particularmente de Renovación Nacional, en este ambiente que sabemos que ha habido harto triunfalismo también por parte de quienes estuvieron a favor del rechazo, de poder cooperar para que estas reformas salgan, entendiendo que el plebiscito rechazó muchos aspectos de los derechos sociales? Yo quiero primero señalar que nosotros tenemos compromisos, y esos compromisos programáticos los vamos a cumplir. Primero, con un Estado social y democrático de derecho, por incorporar determinados derechos sociales en la Carta Fundamental, que para mí es vital. El tema del derecho a la salud, por ejemplo, ¿cuál sería su por el cual yo he estado trabajando en los últimos 20 años presentando recursos de protección. El último se lo ganó a este gobierno, Daniela Cabrera, que necesita un trasplante de médula, porque la Comisión Técnica del Ministerio de Salud le negó justamente el trasplante, y le gané en un fallo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso 3-0, incorporando el derecho a la salud dentro del derecho a la vida. Hemos presentado decenas de proyectos, sus votos para llevar a cabo recursos la de reforma protección. Por supuesto, y por eso le quiero señalar. Lo primero que tiene que saber el gobierno es que finalmente esta fecha cabalística del 4 de septiembre se acabó, y por tanto tiene que comenzar a gobernar. Y yo espero que Ana Lidia Uriarte finalmente ponga prioridad al diálogo que debe haber con la oposición, porque tiene minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, con las distintas oposiciones. En el Senado, además, evidente, el sector tiene 25 senadores, más los votos que coyunturalmente, como señalaba incluso Jimena, vota con nosotros. El tema de la preocupación en la reforma a la salud es fundamental. Lo he puesto en tabla en la comisión, y el gobierno se negaba a discutirlo, se negaba a ponerle urgencia, porque creía efectivamente que venía acá un triunfo en el plebiscito, y eso conllevaba un sistema único de salud. Quiero decirle que esa propuesta programática fracasó. Es necesario fortalecer la salud pública, pero también el derecho a elegir, la provisión mixta. O sea, usted está diciendo que no va a tener los votos el actual gobierno para poder realizar su reforma, que es justamente un plan único de salud con un sistema de aseguramiento único. No tiene los votos. ¿Y cómo vamos a hacer para Chile para poder avanzar? Por eso, lo que yo puse en tabla... ¿Cuál es su contrapropuesta, entonces? Por eso, lo que está puesto en tabla en la Comisión de Salud del Senado es el plan garantizado de salud, que sea espejo tanto para los afiliados de FONASA como para los afiliados de las ISAPRES. Terminar con los abusos del sistema privado de salud, terminar con las tablas de factores, terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud, y terminar efectivamente con las preexistencias, con efectivamente un fondo de riesgo que sea compartido y que nos permita efectivamente avanzar en terminar con una salud de primera y segunda clase. Entonces, mire, lo que ocurrió hace una semana atrás y que pasó colado, completamente colado, y quiero decirlo con mucha frustración, es que el seguro catastrófico para los pacientes de FONASA, los senadores del oficialismo lo votaron en contra, porque estaban esperando el 4 de septiembre. Pues bien, ahora como presidente de la comisión mixta, yo los quiero invitar el próximo jueves a votar favorablemente el seguro catastrófico para administrar las listas de espera, porque no es posible que sigan esperando. Cortita. A propósito, Pía, de republicanos, que usted lo nombró ahora, ¿usted iría de nuevo en este nuevo órgano que está diciendo que habría, digamos, o que usted quisiera que hubiera? ¿Irían en la misma lista con republicanos de nuevo o no? ¿Qué piensa usted? Lo primero es que si ellos están o no comprometidos... Y no quieren. Pues. No, sí, o sea, eso ya han dicho. Es la posición inicial. Me gustaría esperar que esto madure. Si pasó recién una semana. Sí, pero escúcheme. Pasó recién una semana desde que los chilenos se pronunciaron en las urnas. Senador. Y yo he sentido que acá todavía no se aquilata el peso de una elección maciza y contundente, ni por parte del gobierno,
yo no he visto una reflexión por parte... Pero, senador, déjeme llevarlo de nuevo Pero es que al quiero tema. llevar Sí. también... Perdón, es que Sí. yo quiero decirle que el presidente Boric insiste en un renuncio, en caminar sin transar, en un avance sin senador, renuncia. lo tenemos usted aquí, déjeme preguntarle y a no usted. hay sentido de realidad por parte del presidente Boric. Ya. Entonces quiero decirle al presidente Boric, no Ya, improvise, pero ahora- ejerza su rol, se requiere estatura, se requiere Senador. tiempos y se requiere capacidad de gobernar. Ya, Y eso senador, está llamado pero a mire, usted a le hacer. estoy preguntando, ¿usted iría o no, si Republicano sigue con la misma postura que tiene hoy, que cada vez es más firme de que no quieren otra convención y no quieren cambiar la Constitución, iría con ellos en una nueva elección o cree que esa alianza no fue buena para ustedes? No, yo creo que una alianza amplia de todos los sectores que estuvieron por el rechazo, donde hubo coordinación, no hubo alianzas políticas de ningún tipo, hubo coordinación, pero nosotros sabíamos, cuando iniciamos el camino y el trabajo con Republicanos, Renovación Nacional, la UDI y Ópoli, que ese trabajo iba hasta el momento del 4 de septiembre No y que ve- había un camino Ya. distinto de los otros tres partidos y eso Ya. Rojo Edwards lo tenía perfectamente Ya, claro y una el sola día 1. pregunta muy corta después de eso. Hoy día José Antonio Kast escribió esto: el 11 de septiembre del 73 Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra. ¿Usted comparte eso? ¿Cómo? A ver, ¿Qué piensa usted de ¿cuál esto? es el Digo pro- porque estoy se lo voy a- preguntándole por se lo voy a- Republicano. Se lo voy a Sí. responder. A mí me parece muy complejo que en un día como hoy, después de un plebiscito, donde estamos rechazando la polarización y donde los chilenos nos llaman a reencontrarnos, nos llaman al diálogo, nos llaman a que prime el sentido común. Esos Twitter claramente no contribuyen al país que queremos construir. Y yo le diría lo siguiente, que acá no hay blancos ni negros. Hay zonas grises en términos de que se requiere mucho más diálogo, mucha más capacidad de entenderse. Y por supuesto que esa es una fecha, el 11 de septiembre del 73, es una fecha que divide a los chilenos. Y por tanto, eso es parte de que los chilenos que macizamente se pronunciaron en las urnas dijeron, ¿sabe qué? Queremos un país en que Senador. tengamos una carta fundamental, que sea un pacto de convivencia, donde todos los chilenos quepan. Disculpe, pero ¿usted cree que reconocer que el 11 de septiembre inició un proceso de mucho dolor y oscuridad para nuestro país es algo que nos divide o que nos debería encontrar en esa evaluación? Nos debiera encontrar en el sentido de nunca más. Y también ¿Y usted cree que José Antonio Kast ayuda a ese encontrarnos? Porque la analogía con la polarización yo creo que, no sé si la comparto tanto evaluando lo que significó la dictadura en Chile. Y hoy día muchas personas de derecha, de hecho, toman distancia de José Antonio Kast. Mire, yo tengo 51 años. Se cumplieron 49 años del golpe de Estado. Yo tenía 2 años para cuando aquello ocurrió. Yo no tuve edad para votar en el plebiscito del 88, como ninguno de los otros 2 presidentes de los partidos de Chile Vamos, ni Luz Poblete ni Javier Macaya. A nosotros no nos pesa la mochila del pasado, sino más bien nos inspira qué país queremos construir para adelante. Lo que sí le quiero señalar es lo siguiente, que tal como yo planteé, y Fernando lo sabe muy bien, en un libro que publiqué, Chile a Sangre y Fuego, nosotros advertimos respecto de los quiebres institucionales que iban a venir en Chile. El 18 de octubre del 2019 yo estaba lanzando el libro Chile a Sangre y Fuego en Iquique, justamente advirtiendo que venía un quiebre institucional. Hemos tenido siglos cada 40 años en nuestro país, donde efectivamente no hemos logrado tener la posibilidad de tener un pacto social que se renueve. Y esto yo diría que es complejo. La juventud... Pero eso es por algo, Francisco. Eso es por algo. Sí. La forma en que nosotros nos hemos dado la manera de vivir tiene que ver con cosas súper prácticas, súper específicas. Desde los últimos 50, 60 años hemos tenido tensiones brutales por no aceptación incluso de la decisión democrática de las personas, al punto que vino un golpe de Estado que derriba un gobierno. Después tuvimos una serie de instancias para tratar de
volver a pararnos bien, y hubo que ceder en un montón de cosas y se cedió en muchas cosas. Otros más adelante vieron esa cesión como si fuese prácticamente una traición. Hoy día estamos construyendo una nueva realidad y la pregunta es, a ver, no porque se haya hecho una situación, haya pasado una situación como la del plebiscito de salida, eso significa automáticamente que todos los que votaron rechazo, por ejemplo, van a estar de acuerdo en exactamente la misma cosa, que es un poco lo que está preguntando Paula. Claro. Y por lo tanto, esta situación puntual de la nueva Constitución, ¿qué tanto crees tú que derrama a todo el resto? O, para ponerlo en términos prácticos, todo lo que se necesita hacer es juntar esos 3/3 que tú dijiste. 3/3 de expertos, 1/3 de expertos, 1/3 de autoridades vigentes y 1/3 de gente elegida por la ciudadanía. No, lo que yo he planteado, mi propuesta, es un proceso que tenga 3 etapas, porque no es posible realizar una elección antes del plazo que está contemplado claro, en la ley. Y por tanto, ¿qué pasa de aquí hasta ese entonces? Lo que yo he señalado, que las etapas previas deben desarrollarse en este momento. Y ciertamente el carril de un proceso constitucional debe ser paralelo a que seamos capaces de resolver los dolores sociales. Y ahí yo vuelvo a insistir en que va a haber mucho más acuerdo y disposición si es que el gobierno con sentido de realidad entiende que no tiene los votos para imponer un programa de gobierno porque no tiene los votos en el Parlamento. Sí, senador. Entonces, pero eso lo sabíamos, disculpe, senador, pero hace un argumento usado bastante esta semana después del triunfo apabullante del rechazo en el mundo de la derecha, de cómo esto va a influir en la disponibilidad de diálogo, pero la composición del Congreso no nos enteramos el domingo cuando gana el rechazo, nos enteramos ni siquiera cuando sabíamos el actual presidente, nos enteramos en primera vuelta con la composición del Congreso. Entonces, esa variable ya está clara y volviendo a lo que comentaba... Pero no está clara para el gobierno. Porque el discurso... Pero si es cosa de contar y sabemos cómo están las bancadas en noviembre. Parece que el gobierno ni siquiera estaba contando, porque el día lunes el discurso del presidente era sin renuncia respecto al programa. Senador, pero déjeme un segundo. ¿La disposición para la reforma tributaria y reforma de pensiones va a estar en su sector absoluta? Por supuesto que va a estar. Porque esta semana pareciera ser que muchos se retrotraen. Y lo quieren juntar además con el proceso constitucional. No es nuestro ánimo. Ya, va a ir carriles separados. Carriles separados. Pero acá se requiere, en definitiva, vamos una por una. Respecto a la reforma tributaria, ¿cómo nosotros vamos a votar en contra de normas que vayan a sancionar la evasión y la ilusión? Por supuesto que vamos a estar. Como está bastante avanzado un acuerdo, incluso para avanzar en temas del royalty minero, en los términos planteados justamente en los diálogos que ha tenido el propio gobierno con el mundo empresarial. Le quiero señalar además, pero acá se requiere que el Estado también haga un esfuerzo. Mire, ninguna norma pro inversión, ninguna norma pro empleo, ninguna norma que sea capaz de establecer índices de eficiencia del gasto público, ninguna norma de austeridad fiscal. Entonces, si quiere recaudar un 4% del PIB, yo le pediría al gobierno que aporte el 2% y por supuesto que el otro 2% lo recaudaremos vía impuestos, porque hoy día, en medio de una situación de crisis, establecer además una nueva discusión que va a generar también freno mano respecto a la inversión, sería compleja. Sí, por tanto, acá se requiere posibilitar ambas. Sí, pregunta corta, respuesta respecto corta. a la reforma previsional, somos partidarios de también que un porcentaje del 6% aporte el empleador vaya a solidaridad intra e intergeneracional. Lo hemos planteado desde el primer día. Pero el gobierno insistía. Sí. Es una fórmula distinta. Senador, usted dice que se va a juntar mañana con el presidente Lagos. ¿De qué se trata esa reunión? Nosotros le hemos planteado al presidente Lagos desde un comienzo que a nosotros nos parece importante emular la experiencia de la convención del 25. El comité de expertos claro, sí. Y creemos sin lugar a dudas que el aporte que pueda hacer el presidente Lagos, que lo discutimos, vuelvo a insistir, en la última semana de abril, al inicio de la campaña, va en la dirección correcta. Ya. Yo diría que el presidente Lagos
tiene un rol que jugar. ¿Y Que algún esté en otro la presidente perdón, debería tener que- ese mismo rol? Nosotros esperamos reunirnos como directiva de Renovación Nacional con todos los expresidentes. ¿Y qué rol tiene el Piñera, presidente Piñera? Por supuesto. ¿El presidente Piñera también debiera estar junto con el presidente Lago en ese comité? Nosotros vamos a reunirnos con los expresidentes para recoger opiniones. Le quiero señalar que la experiencia que tiene el presidente Lago respecto de un proceso constitucional, donde estuvo trabajando 6 años, donde terminó finalmente con una constitución que lleva su firma. La firma de esta constitución es la constitución de Lagos del 2005, que tuvo efectivamente una reforma estructural respecto de lo que era la Senador. constitución del 80 y por tanto, sin lugar a dudas, esta constitución es una constitución fruto de Sí. la amplia participación ciudadana que encabezó el presidente. Pero solo para entender, ¿el Lago. presidente Piñera no cree usted que debiera estar en ese comité de expertos si es que está el presidente Lago? Mire, Porque la senadora Rincón dijo que le parecía que los 4 expresidentes debieran A estar. mí me parece que los 4 expresidentes Ya. tienen que aportar en este proceso porque han sido parte de, Ya. finalmente, de la historia constitucional de nuestro país. Senador. Y acá, vuelvo a insistir, si acá lo que no tenemos que repetir es el ánimo refundacional. Que intentó justamente la Convención Constitucional porque la gente no quiere un proceso poco serio como lo fue el proceso de la Convención Constitucional. Disculpe, senador, usted dice que no podemos repetir el ánimo refundacional. Creo que hoy día Otón en una columna de La Tercera hablaba respecto a la derecha de la mezquindad ante los cambios. En esa línea, ¿qué autocrítica hace usted que, por ejemplo, hoy día, 2022, la derecha proponga un Estado social y democrático de derechos cuando se opusieron en la discusión de la reforma del expresidente Lago del 2005? Estamos llegando 17 años tarde. O cuando hoy día usted propone que el texto base sea el texto de la expresidenta Bachelet, con el rol que tuvieron ustedes de opositores a este proceso. ¿No cree que hay puntos que se van repitiendo en oposición para luego llegar varios años y relevarlos? Lo que le quiero ¿Cómo asegurar que no le pasa al sector hacia adelante? A ver, lo que le quiero señalar es que los actores van cambiando. A mí me toca liderar en un proceso completamente distinto y yo no puedo responsabilizarme por las decisiones que hayan adoptado otros líderes del sector. Hoy día tenemos 3 presidentes de partido, los 3 presidentes de Chile Vamos, que logramos ganar la elección parlamentaria, la elección senatorial, la ganamos, contra todo pronóstico. Y contribuimos, no nos atribuimos, pero contribuimos en la estrategia de campaña, junto con la sociedad civil, que tuvo el rol más importante, donde los ciudadanos le hablaron a los ciudadanos y donde fuimos capaces de ceder nuestros espacios de nuestra franja a la franja ciudadana, a la centroizquierda por el rechazo, y fuimos capaces de estar en una coalición, no una coalición, un entendimiento respecto de una posición compartida que nos permitió ganar, pero básicamente los ciudadanos fueron los que reaccionaron. Mire, el Chile Profundo habló frente a un proyecto contracultural. Y lo que ocurrió el domingo pasado, fue una reacción de los chilenos, de la identidad de los chilenos, del Chile profundo que se pronunció, porque la constitución normativa tiene que guardar relación con la constitución sociológica del país. Y el proyecto claramente no se condecía con aquello. Tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos con el Minuto Confianza, donde, por Muchas cierto, gracias. tú puedes integrarte también. Gracias.